Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 presenta A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Buenos días, sea usted bienvenido a una emisión más de este programa A tu salud, que ya sabe usted, como cada sábado para mí es un placer poderlo recibir, poder estar con ustedes y darle los buenos días, que ya es costumbre desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Hoy no nos podemos quedar con un tema que va a estar súper interesante. Yo lo invito a que llame por allá a la pareja o siéntese en familia. Si es que está usted trabajando, pues sabe que se va a ir hoy con un buen tema, porque todos lo padecemos en menor o en mayor grado. Hablaremos de las fobias y esos terrores exacerbados, esos terrores desmedidos que de repente nos da una persona, un objeto o una situación. Así que quédese, porque habrá mucho de qué hablar hoy, y yo le doy los buenos días a nuestra querida operadora de hoy, que para mí me da muchísimo gusto darte la bienvenida, querida Paui, por primera vez aquí en el programa de A Tu Salud. Buen día. Muchas gracias, buenos días, y de verdad que sí, el tema de hoy va a estar muy bueno. ¿Tienes algún terror por allá escondido, Paui? Sí, a las alturas y a las cucarachas. ¡Ay, qué horror! Bueno, ¿será terror o será asco? Porque hay gente que confunde también esas dos situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la mayoría de las mujeres hasta nos dicen que somos exageradas. Pensé que solo yo le tenía miedo a los ratones, pero ya veo que la Paui también le tiene miedo. Paui, buenos días. ¿Nos indicas en qué número nos pueden ubicar todos, por favor? Los que nos escuchan. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Así como lo escuchó, al 924-8332 es la manera, el teléfono en cabina en donde ustedes se pueden comunicar. Ay, pues muchísimas gracias y bienvenida, querida, por este día que nos vas a hacer, nos vas a ayudar, nos vas a hacer el favor de estar con nosotros. Y un saludo a nuestra querida Salomé, que hoy por motivos de fuerza mayor no estará con nosotros, pero el próximo sábado se integra. Y bueno, hablar de todo este mes de ansiedades es hablar como que de sudoraciones, como que de taquicardias, como de que veo algo y de casi caigo desmayada. ¿Quién no tiene fobias? ¿Quién no tiene miedos? ¿Quién no tiene aversiones? Y por ahí pues se podría también desviar un poquito el tema hacia todo lo que es discriminación, porque todo lo que termina en fobia indica eso, ¿verdad? Rechazo, algo que no me gusta, algo con lo que no estoy de acuerdo, y no necesariamente un terror o una sudoración o una taquicardia. Hoy veremos todo eso con nuestro psiquiatra de cabecera, como cada sábado, el doctor Lauro Suárez Alcocer, que le digo algo, tanto Lauro como una servidora, bien que conocemos este tema, porque es una de las causas principales por las cuales los pacientes llegan a los consultorios. No me va a decir usted el terror al dentista, que es una verdadera lucha con la que yo convivo día a día. Hicimos una pregunta en Facebook: ¿cuál es la fobia que padeces o que has escuchado o que te suena más rara? Hablaremos de fobias raras, de fobias comunes. Hoy vamos a sortear una película DVD. Bueno, son varias películas en DVD. Participe escribiendo en el muro el nombre de la fobia que tú sepas que existe, o la más rara o la más común, para participar al final del programa para ganarte un DVD. Y pues ahora sí, si usted me quiere agregar al Facebook o nos quiere agregar, vaya usted directamente a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez, así nos va a localizar, o como
Eli Álvarez simplemente. Así que diciendo todo esto, ¿qué le parece? Pues sí, ahora sí, empezamos. Fobias. El especialista del día. La fobia es un trastorno de salud emocional o psicológica que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo sería a los insectos, a los lugares cerrados, a las alturas, etc. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como una fobia a un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. Por ejemplo, la xenofobia y la homofobia. Pero es un rechazo. También se han usado como... Y bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias por la cápsula interesante, querida Paui. ¿Y usted sabía que una de cada 23 personas en el mundo sufre de alguna fobia? Fíjese usted bien, 11.2 millones de estadounidenses. Y no es que solo los estadounidenses estén medidos, pero usted sabe que ellos son buenísimos para las estadísticas. Padece de fobia social, ese miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar el qué dirán o el juzgar siempre por otras personas, tales como ir a un evento, ir a una fiesta o eso que representa hablar en público. Las fobias también, quiero decirle y comentarle, que comienzan a desarrollarse en promedio a los 13 años y las mujeres son 2 veces más propensas que los hombres a sufrir las fobias. Sí, se empiezan a desarrollar, más bien yo diría, se empiezan a exacerbar a los 13 años porque todo lo que aprendemos de las fobias casi siempre es en la infancia. Querido Lauro Suárez Alcocer, psiquiatra, psicoanalista, un tema hoy, querido, que nos atañe a ti y a mí. Muchísimo. Muchísimo. Muy buenos días, Eli. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a la gente que nos escucha cada sábado desde las 9 de la mañana. Aquí estamos desde antes porque preparamos el programa. Claro. Con mucho gusto para ustedes. El tema de las fobias, muy interesante, ¿no? Este temor, ya decíamos, exagerado y en ocasiones hasta irracional. No hay que perder de vista que no es únicamente hablar de un miedo. Esto de los miedos y las fobias en cierta medida son lo mismo. Digo, cuando hablamos comúnmente son lo mismo, pero cuando hablamos de un diagnóstico son completamente diferentes. No cualquier miedo o cualquier temor se constituye o se puede diagnosticar, Eli, como una fobia. No cualquier miedo, Okay. ¿no? Porque, pues, bueno, le tienes miedo a las cucarachas, pero también a las arañas, pero también a los gusanos. Y bueno, pues entonces a ciertas tienes... personas, objetos, animales en general, ¿no? Bueno, pudiera ser, exacto, y pudiera ser ciertos temores restringidos. De hecho, no hay que perder de vista que hablamos de un trastorno de ansiedad. Okay. Está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces, no solamente basta con que tengas miedo, sino que además debe existir ciertos síntomas que mencionábamos la semana pasada. Exacto. Para todos aquellos que nos escuchan cada semana y que son fieles del programa, pues desde luego que lo saben. Sí. Ya saben, ¿no? Estamos hablando de un trastorno de ansiedad porque dijimos que vamos a estar tocando estos temas. Y para eso, pues, se necesita también se necesitan ciertas condiciones. Lo interesante de las fobias, porque hablabas de la fobia social, es que la fobia social está, bueno, es tan frecuente que prácticamente se le dio un grupo aparte, un grupo diagnóstico aparte. Existe lo que llamamos dentro de los trastornos de ansiedad, la fobia social. Que es un apartado. Que es un apartado especial, es un diagnóstico especial, la fobia social, y también las que llamamos fobias específicas, que allá es donde entran todas las que estamos, de las que estamos hablando hoy. Fobias específicas a las alturas, al dentista, a los lugares cerrados, a las a las figuras médicos, geométricas.
Exacto. A los sí, hospitales, sí. a la sangre, hasta a las relaciones humanas. Bueno, exacto. Entonces, si tenemos en cuenta que no es nada más me da miedo, me da temor esto, si tomamos en cuenta que es un trastorno de ansiedad, entonces tiene lógica pensar que una fobia o la exposición a una situación o a un objeto determinado de manera intensa te puede provocar una crisis incluso de pánico. Entonces ves que tenemos fobias, ya tenemos pánico, pero fíjate que además el origen de una fobia puede haberse debido a una mala exposición, es decir, quizás tenías gatitos en tu casa y el gato te arañó, ¿no? Okay. Y ese día además te peleaste con papá, con mamá, o ese día papá se fue de la casa. Entonces tu mente puede haber hecho esa interconexión, Eli, del arañazo de gato con una situación muy dura, muy difícil en tu casa desde la infancia, incluso que no recuerdes. Y eso puede determinar la aparición de una fobia. Me van a decir, bueno, doctor, entonces estás mencionando un trastorno de estrés postraumático. Pues sí, algo semejante. También se puede relacionar con el trastorno de estrés postraumático. Por eso decíamos, y me gustaría que quede muy claro, cuando hablamos de fobias, hablamos de trastorno de ansiedad. Ansiedad. Y también comentarles, antes de avanzar con el programa, que la ansiedad como tal, Lauro, decirles a todos, no es mala, porque es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para ayudarnos en situaciones de peligro a fin de poder defendernos. Pero cuando esta ansiedad es constante, consistente, crónica, en cualquier momento, a cualquier hora del día, ya me rebasa, ya estamos hablando de algo patológico. Excelente, excelente. Y también comentamos, primero eso, la ansiedad no es mala, pero cuando esto ya rebasa ciertos límites, desde luego que lo es. O cuando la ansiedad, este mecanismo de defensa que acabas de mencionar, se presenta en una situación en donde no debería presentarse. Así es. ¿Por qué tener estas palpitaciones y por qué se va a acelerar tu corazón y por qué vas a estar preparada para correr o para golpear si no hay nada que o desmayarme. O a desmayarte, como claro. Lo típico cuando vas y te sacan sangre, ¿no? Qué horror, hasta te desmayas. Sí, no hay nada que lo detone. Bueno, pero el que te saquen sangre, sí, hay gente que es verdaderamente hematofóbica, ¿no? Pues vamos a hablar de eso, del temor a la sangre también. Y yo les recuerdo que usted puede bajar y descargar este audio en YouTube, en nuestro canal especial, solamente tecleando A Tu Salud, un espacio Yucatán, para poder obtener no solo este, sino todos los de años anteriores o meses anteriores. Nos vamos a ir a un corte. Yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora A Tu Salud. Regresamos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A Tu Salud. El especialista del día. Las causas de aparición de una fobia no siempre están claras. La mayoría de ellas tienen su origen en la infancia y no deben confundirse con los temores infantiles normales que van superándose conforme madura el niño. Las fobias persisten en la edad adulta e incluso se pueden incrementar aún cuando el paciente es consciente de que los temores son irracionales y sin fundamento. Bueno, y es que hablar de fobia, de terrores, de mareos, de sudoración, de nerviosismo, ¿verdad? Taquicardias, palpitaciones, sentir que no se puede respirar, Lauro, es que casi me voy a desmayar, si no es que me desmayo, que me duele el pecho. Bueno, todo esto implica un ataque verdadero de ansiedad, un ataque prácticamente de pánico que me da un objeto, una situación o ciertas
situaciones que yo estoy viviendo, ¿no? Ahora, lo podemos dividir antes de, pues, nos estamos riendo por el tipo, o sea, por lo extrañas que hay algunos nombres de ellos. Podríamos decir que hay comunes y que hay extrañas, Lauro, para que todos podamos entender también el problema de las fobias. Sí, y lo que a mí me puede originar fobia, algo tan pequeño, para ti puede ser algo enorme y dramático. Por ejemplo, una arañita. Ay, por Dios, ¿quién le va a tener un miedo a la araña? Y a ti, causarte un verdadero ataque de pánico, pero pánico de prácticamente hospital. Sí. De hecho, hay situaciones que prácticamente se vuelven de terror ante la exposición. Desde luego que bastante común la aracnofobia, ¿no? O la exposición a cierto tipo de animales o insectos específicamente, ¿no? Así es. Bueno, hay animales que gozan de mayor o de menor preferencia, ¿no? Entre ellos, bueno, como que los más feitos, ¿no? Aquí en nuestro medio también hemos hablado en otro programa, es bastante común este temor cuando se asoman las zarigüeyitas, ¿no? Las zarigüeyas, ¿no? Exactamente. Entonces, y que debe tener un nombre extraño, ¿no? Pero claro, nos quedaremos con zarigüeyofobia. Pero fíjate que entre las más extrañas, algunas que podemos encontrar, y que en Facebook usted va a estar participando poniéndome el nombre de aquella fobia que usted piensa que es la más extraña, o que suena rarísimo, o que no se puede ni pronunciar. Fíjese usted, la aliumfobia, Lauro, por ejemplo, es el miedo o el terror al ajo. Pero yo supongo que a lo mejor tú eres araquibutirofóbico. Araquibutirofóbico. Ajá. Esto es el miedo a la cáscara de los cacahuates. No sé, rarísimo. No conozco a nadie que sea alérgico, que le dé miedo comerse un cacahuate. Pero... No le quites seriedad al programa, Eli, por favor. Para tu programa. Oye, ¿y qué tal la cipridofobia, miedo a las prostitutas? ¿O qué tal la caliginefobia? Bueno, están tan raras estas. A ver si me encuentras allá la fobia que tengo, fobia a los nombres raros de las fobias. O sea, exactamente. Fíjate, la tripanofobia, por ejemplo, es el miedo a las inyecciones. Bueno, es muy común. Sí, ese porque es dijimos muy común, que hay extrañas. Sí. Y o sea, raras y comunes. De las más comunes. Es bastante común. Las más comunes en México podríamos hablar de la aracnofobia, que es la fobia a las arañas, con el 55% de los casos. O sea, el 55% de los casos que llegan a un consultorio es por aracnofobia. Sí. La sociofobia, que tú decías que son situaciones sociales, miedo a ser juzgado o miedo a que te critiquen. Sí, es exagerada la ansiedad que te genera el pensar que te están viendo o que están hablando de ti o que te están criticando. La aerofobia, que es el miedo a viajar en avión. Estamos hablando de las más comunes. Es bastante común, sí. También la he visto en el consultorio. Las tres que has dicho son... Claustrofobia. Bueno, desde casi todos los días. Todo el mundo lo padecemos, ¿verdad? La acrofobia, que es el miedo a las alturas. La necrofobia, que es el miedo a la muerte. Creo que también es algo bastante común. Sí, muy, muy común. Sobre todo se presenta en situaciones en las que... situaciones vitales importantes. Cumplir los 30, 40, parece increíble, sí. 50, 60, ir cumpliendo décadas también te da esa posibilidad. Fíjate que ya tengo el dato. En México, más de 4 millones de personas padecen de alguna fobia o la combinación de varias. 4 millones de personas en México. Así que creo que de las más comunes que acabamos de hablar ahorita, también tenemos que decir algo importante, que siento que es importante, Lauro. Hay fobias que uno aprende de la experiencia, pero hay ¿qué me dices de aquellas fobias heredadas por los papás, por los compañeros, por un maestro? Sí. ¿Y cómo se transmiten, verdad? Sí, o sea, fobias que se transmiten incluso de oreja, incluso por creencia, porque a papá le pasaba esto, a mamá le pasaba aquello, papá se ahogaba cada vez que comía camarones. Mariscos, ¿no? Entonces, camarones. Entonces, bueno, esto puede llevarte también a un temor exagerado o irracional, que es como entendemos las fobias, ¿no? Hacia el comer cierto tipo de alimentos, ¿no? Este asunto también con respecto, que se vuelven también una mezcla con situaciones obsesivas, Eli. Por definición decíamos, tiene todo que ver, están relacionadas íntimamente las fobias
con situaciones especiales, incluso que tenemos en la vida, como son las obsesiones. A ver, Porque explícame. decías, bueno, puedo tener temor a los gatos, a los perros, o un miedo exagerado a las serpientes. Pero tú no sabes de dónde viene, ¿no? No sabes de dónde viene. Ok. Quizás no lo recuerdes, Ok. quizás sí lo recuerdes. Puede venir desde tu más antigua infancia, pero decías, bueno, y el temor a las líneas rectas. Es que le digo a Lauro, o sea, yo puedo entender tenerle fobia a algo a lo que yo me expuse cuando era niña, ¿no? Llámale un perro, un gato, no sé, a lo mejor me electrocuté con una cubeta de agua, qué sé yo, bueno, recibí un toquecito. Ya es que los niños son muy Sí. curiosos de chiquitos, pero ¿qué tal esas personas que de repente que le tienen miedo a las líneas rectas, oblicuas, circulitos, a la pelusa de la ropa, Lauro, por ejemplo? Entonces yo te preguntaba, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿No? Sí, definitivamente no todo tiene que estar asociado al peligro, ¿no? Ok. Decíamos también que la ansiedad en poca medida es buena e incluso pudiera ser, es un mecanismo de defensa. Decíamos que cada quien tiene diferentes formas de reaccionar. Dijimos, te puede llevar al ataque, a atacar contra lo que sientes que te está atentando. Podemos paralizarnos o podemos huir. Entonces, o nos quedamos, o nos vamos, o atacamos. Son esos tres fenómenos. Bueno, a veces no recordamos exactamente por qué, pero hay una relación íntima, por ejemplo, con las obsesiones, porque la obsesión, por definición, que todos lo tenemos, todos podemos estar obsesivos en algún momento, o pasamos los adolescentes, los niños, nos podemos volver obsesivos en el sentido de que algo te cause cierta intranquilidad, cierta incomodidad. Pero si eso se vuelve prácticamente la norma, puedes tener temor a que se presente esa situación, porque esa situación sabes que te genera ansiedad. ¿De acuerdo? Por eso decíamos al Entonces, principio que es tenerle miedo a lo desconocido, pero también a lo conocido, Laura. También a lo conocido. Tengo miedo ¿no? que me vuelva a pasar. No siempre es una situación de peligro, Exacto. no siempre es un ataque. Podría ¿no? ser, tengo miedo de que me vuelvan a romper el corazón como me lo rompieron hace unos meses, hace unos años, y ya no me quiero volver a comprometer o ya no quiero volver a tener una relación. ¿no? Exacto, situaciones específicas. O sea, gente que tiene temor a comprometerse, que hemos hecho un programa completo con respecto a eso, ¿no? Al miedo al compromiso, ¿no? Sí, porque te lleva a una situación en la que estuviste en peligro. Ok. Pero, por ejemplo, decías, bueno, ¿qué peligro me puede dar los cuadros, ¿no? Sí. Como fobia a los cuadros. A los ¿no? rectángulos, ¿En qué a los momento un cuadro círculos. me atacó? Es lo que te decía yo. ¿En qué momento un círculo vino y me acuchilló? No sé. Te decía, es que de Es tu verdad, tía gorda, la que te pegaba cuando eras pequeñita. yo la veía como un círculo Yo y era mi creo. tía gorda, perfecto. Es que sí, luego a veces nosotros relacionamos como niños que Bueno. somos, ¿verdad? Cosas. Por ahí yo tenía una paciente que decía que ella le tenía terror a que alguien llegara a la abrazara con los brazos hacia abajo. ¿Cómo te explico? Ya ves que a veces tú tienes los brazos hacia abajo Sí. y viene alguien y te abraza completo el cuerpo. Sí, como que te Como que te aprisionara. aprisiona. Sí. Era una cosa terrible que prácticamente caía desmayada porque dice ella que ella siente que su mamá la sofocaba cuando la abrazaba y que porque la envolvía siempre en taquito. Y que era una sensación tan horrible que hasta hoy no se podía ella permitir o le podía permitir a alguien que la abrazara de esta forma. Fíjate cómo cosas tan sencillas se vuelve algo tan terrible como una obsesión de que ya no me lo hagas, ¿no? Sí, realmente por eso decíamos que hay fobias que van creciendo de una manera en la que no nos damos cuenta. También es cierto que a veces tenemos fobias que están por allá guardadas y no tenemos, como no nos exponemos, simplemente no son importantes en nuestra vida. Ajá. Pero no hay que perder de vista que estamos hablando de problemas de tipo emocional. Así y de es. que si sucediera que en algún momento de tu vida, Eli, te deprimes, esa fobia que no tenías en cuenta va ganando terreno. Por eso, y entonces se puede hacer una situación exponencial.
Por ejemplo, esto que comentabas de la fobia o el temor a la crítica, o la fobia o el temor a que te abracen, o la fobia o el temor a hablar en público. Creo que eso todos lo padecemos, ¿verdad? Sí, desde luego, cuando además, porque te has expuesto a esa situación, pero si has tenido ciertas fobias que permanecen ocultas, cuando te deprimes, esto como que gana terreno. Nos vamos a ir a un corte, regresando les voy a leer con mucho gusto todas las participaciones de toda la gente que nos ha escrito. Muchísimas gracias. Recuerde que hoy sortearemos películas DVD para aquellos que nos estén poniendo los nombres extraños de estas fobias. Ya regresamos, les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. A tu salud te presenta Por tu Sonrisa. Las fobias se clasifican en raras y comunes según el número de personas que las padecen en el mundo y reciben el nombre anteponiendo la palabra en griego o latín de aquellos a lo que más miedo se les tiene. Ejemplo, acracnofobia, miedo a las arañas. Claustrofobia es el miedo a los lugares cerrados. O también odontofobia, el miedo a los dentistas, etc. Estamos de regreso aquí, fíjate que con este tema también, ¿qué tal, Lauro? La odontofobia o dentinofobia, que es el miedo irracional, aunque yo diría que no tanto a veces a los dentistas, esta mala fama, la poca justicia. Sí da miedo, ¿eh? No. La poca justicia que se nos hace enseguida cuando escuchas el clásico barrenito, ¿no? Que a mí no me genera nada eso, pero hay gente que sí, el sonidito la pone verdaderamente mal. Sí. Ahora, mi experiencia, ahí les va. Diario convivo con la persona ansiosa. De hecho, convivo con la ansiedad. Creo que durante toda mi vida he vivido muy cerca de ella. Y les puedo decir que cuando yo hago la historia clínica y le pregunto al paciente, ¿no? ¿Es usted alérgico a algo? Me dice, sí, a los dentistas, ya de entrada. Sí. Doctora, quiero decirle que yo soy una persona especial. Doctora, a mí nadie me puede tocar. Le quiero decir que yo me desmayo. Doctora, de verdad, yo me pongo malísima, yo me pongo a temblar, yo me pongo a gritar. Todos los días lo escucho en todo momento durante estos 30 años de mi vida, los últimos 30 años de mi vida. Y fíjate que la mayor parte del tiempo, yo siempre he dicho que las personas más difíciles de atender en un consultorio dental, ustedes podrían creer que son los niños. No podrías creer tú que son los niños, Lauro, los adolescentes. Y en realidad, lo más difícil de atender en un consultorio siempre es un adulto. Porque dentro de ese adulto hay un niño que fue maltratado por algún dentista. O sea, digo maltratado, no de maltrato, que se sintió agredido por un dentista. Sí. Tú te darás idea de las generaciones anteriores que nosotras crecimos estudiando hace muchísimos años, no se le daba tanta importancia a la psicología, Lauro. Entonces ahí no valía si el niño gritaba, no gritaba, tú atiéndelo, sácale la muela, el señor viene con dolor, tú atiéndelo. Se le daba más prioridad al problema que presentaba que en realidad ayudarlo a que esta persona la pasara bien después de hacerle algún tratamiento odontológico. Ahora bien, mamás, por favor, y papás que han sufrido problemas y traumas en la infancia, no se lo hereden a los niños. Los niños son niños que llegan al consultorio vírgenes, de verdad. Y fíjate que para mí son los pacientes más especiales, porque todo niño que llega a mi consultorio y se queda es un paciente cautivo, Lauro. Sé que ese paciente ya no me va a volver a dejar y me va a llevar. Hoy por hoy tengo la dicha enorme de estar atendiendo incluso hijos de los hijos que me llevaban. Ya estoy con la segunda generación. Y todo esto es porque siempre me dicen, es que no me duele, no me dolió, no sentí nada, porque tú no usas agujas, porque tú no usas inyecciones.
Y qué bueno que ellos piensen eso. Qué bueno, fíjate que hay cierto tipo de terapias y tratamientos Exacto. contra las fobias y de alguna manera estás ayudando a que la persona supere esa fobia. Así ¿no? es. O sea, Pero el niño en general nunca llega con la fobia. Llega con la fobia cuando la mamá empieza. es lo que hablabas Ya sabes. acerca de la transmisión, ¿no? Te van a inyectar, hijito. Sí. Te va a doler, pero va a ser un momento. Yo me voy a quedar afuera, tú vas a estar adentro, pero tú tranquilo, tú sabes que cuentas conmigo. Por favor, ustedes quédense tranquilas. Hoy por hoy tenemos técnicas y de verdad muchísima tecnología para apoyar a su niño. Estamos más conscientes de la psicología. Quiero creer, Lauro, que todos estamos más conscientes de lo que es un buen trato hacia un paciente, aunque no siempre, pero quiero Sí, pensarlo. no siempre, pero sí ya hay muchos médicos, muchos odontólogos, lo sabes, compañeros tuyos, amigos tuyos, colegas, claro. ¿no? Bien formados. Bien Nos formados. pasa igual con los psiquiatras, ¿no? Exactamente. Y con los psicólogos. Se critican mucho ciertas ramas de la medicina, pero realmente hay gente muy capaz. Así es, entonces ya esos miedos infundados, por eso te decía yo que a mí me da más trabajo atender a los adultos que llevan un niño maltratado interno que a los propios niños. Entonces, todos mis niños, yo estoy feliz porque todos mis niños ya son adultos, ya son papás y me llevan a sus hijos, pero aquellos padres que llegaban tan maltratados, más alivio siento haberles quitado esos traumas que no se quitan del todo, Lauro. Aún así, aunque la han pasado bien, Sí. regresas, por ejemplo, qué mal ejemplo voy a dar, pero a mí no me sientes en la silla de un dentista. A mí no me sientes en la silla de un dentista. No sabes cómo sufro porque fui niña maltratada con un dentista. A pesar de que mi dentista es maravilloso, es buenísimo, es un pediatra, imagínate además. Es un odontopediatra que me trata, es un especialista en niños, porque no sabes qué mal me pongo. Fíjate que interesante porque estás hablando de que un niño llega virgen al Así consultorio. Bueno, el sillón del odontólogo, Ujú. el sonido, el olor Claro. del lugar. Todo esto te puede llevar a ciertos recuerdos de temor que tú como papá tienes cuando se vivía otra época. Así es. Ahora ya Es hay otra cosa. avances muy importantes. Tú lo sabes perfectamente, lo usas todos los días con respecto a anestésicos, con respecto a herramientas que ocasionan menos daño, Así es. menos dolor y menos lesión a las áreas circundantes. Entonces, todo eso que vivió el papá, quizás, bueno, no sabes, ha ido a un avance impresionante con todo bueno, ello. con nosotros no hay aquello de que no me agarró la anestesia, de que me sacaron la muela en vivo y a todo color, que me duele la barrenada. De verdad, nos pueden llamar, siempre tenemos promociones para ustedes. Recuerden, el proyecto Brackets para Todos es para usted también. Ya, mandando un mensajito 99 99 65 26 72. De verdad que es una experiencia maravillosa poder superar, porque ahorita vamos a hablar de cómo se superan estos miedos a estas exposiciones, Lauro, a Sí. un peligro, y que muchas de ellas es precisamente enfrentar lo que tanto te da temor, ¿no? Y en tu tema, Eli, ya estás empezando a dar una respuesta y una explicación, porque imagínate un papá que llegue con la fobia, llega al hijo queriéndosela transmitir y de repente ven que es el modelo operante. Así es. Cuando tú ves que no pasa nada y ves que tu hijo está siendo atendido y no se queja, prácticamente no hay dolor, bueno, eso ya es parte también de un tratamiento, ¿no? El Así poder es. ver que no pasa nada ante la exposición, aunque no sea con tu persona, aunque sea con otras personas, el hecho de verlo, de ver que no pasa nada grave es muy importante, Pues, es parte del tratamiento. De ahí fue que me empecé a enrolar, a atender gente mayor, porque yo solamente atendía adolescentes, a los niños. Soy ortopedista también, dentofacial, y yo solamente niños y adolescentes. Cuando los papás empiezan a ver que no les duele, ay, Eli, no me podrías barrenar mi muela, y ay, Eli, no Sí. podría. Y entonces ya fue como yo me empecé a enrolar. Pero qué difícil es atender. Terrible un adulto, Lauro, que viene traumado de una que viene con ese experiencia. trauma y recordar nada más otro aspecto importantísimo del dolor,
que es la parte emocional. Exacto. O sea, una buena parte del dolor te lo generan las emociones. Vamos a tener próximamente también a un algólogo, sí, a un especialista en dolor, claro, que nos va a hablar precisamente de esto, y de la viene, parte emocional. ¿Y sabes quién vamos a tener dentro de 8 días también? Al psiquiatra Adrián Novelo, es un psiquiatra infantil. ¿De dónde vienen estas fobias y estos terrores, estos miedos? Pero saben que con el dentista, al menos con nosotros, es prueba superada. De verdad, yo lo invito a que si usted ha tenido miedo al dentista toda su vida, vaya con nosotros. 943-0151 es el teléfono de la oficina, o si nos quiere mandar un WhatsApp, 9999-6526-72. Y nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a que nos dé su teléfono, Lauro. Pues lo doy 941-9273. Sí, oye, me saqué de onda con esto de la hora. Sí, porque me quedé viéndote con la duda, como que hay tiempo, no hay tiempo. Fobias, vamos a leer las fobias más comunes que hay. Bueno, las que me escribieron. Fíjate que Betty Serrano dice: yo tengo miedo a las alturas, no puedo subir a algo alto, nunca subí árboles, ni nunca brinqué bardas, pero también tengo miedo a los cenotes. Fíjate. Y dice Ana Teresa Puga que su esposo también, que le tiene miedo a todo eso, y dice que qué es eso si cuando eres niño no le tienes miedo a nada, ¿no? Sí, bueno, es lo que decíamos también, el hecho de ver algo, de ver una situación que te refleje un peligro, te puede generar demasiada ansiedad. Abril nos dice: clinofobia, miedo a acostarme en la cama o a irme a dormir. Sí. ¿A poco? Ay, a mí que me encanta, eso no lo tengo yo. Monaliz Cabo dice, déjenme ver si puedo leerlos, didascaleinofobia, que es el miedo a ir a la escuela. Ah, ese todos. Bueno, quiero decirte Oye, que técnicamente muchos nombres no son aprobados, pero que con un poquito de haber leído tu texto de etimologías grecolatinas le puedes dar al didascaleinofobia, para aquello de lo didáctico, sí, ¿no? Pues yo creo que bueno, a ver, Avi Rus, no puedo con esto. Perdónenme. Ahí va. Hipopotomonstruesquipedaliofobia. Miedo a las palabras largas. No puedo creerlo. Sí, yo creo. O sea, está larguísima la palabra, y es la fobia de tenerle miedo a las palabras largas. O miedo a las opiniones. Creo que es la más chistosa que habíamos visto, la más curiosa. Es como el hipopótamo, mira. Hipopotomonstruesquipedaliofobia, doctor, tengo eso. Y todavía nos da chance de leer. Tenemos a Berito Sanguino que dice: onfalofobia, miedo a los ombligos. O sea, ¿cómo? Sí. Dice: quienes padecen esta condición odian que les toquen su ombligo, odian tocar el ombligo de alguien más. Y las personas asocian el ombligo a la relación madre-hijo, cordón umbilical. Fíjate que el ombligo sí puede... ¿Qué onda con esto? Tú no sé. Dice: a estas personas les causa repulsión ver o pensar en ombligos. O sea... Pues hay que darle una terapia de exposición a los ombligos. Exactamente, ahorita vamos a hablar de las terapias, ¿verdad? Ana Teresa Puga dice: uno se burla de las personas con fobia. No nos burlamos, o sea, nos da risa el nombre, ¿verdad? No. Pero ellos lo pasan verdaderamente mal, en serio. Sudan, gritan, hasta pierden la compostura. Algo que nosotros entendemos perfectamente bien. La gente de color claro, este temor de enrojecer en público, y te dicen: ay, te pusiste roja, y te pones todavía más rojo, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Participe con nosotros porque hoy se lleva una película en DVD. Regresamos. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos. Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Bueno, y fíjate, Lauro, que ya casi nos vamos, es el último bloque y no nos podemos ir sin antes también decirte, yo tengo muchas ganas de preguntarte esto al aire. Oye, así como hay fobias, hay filias. Hay fobia, que es el rechazo, pero hay la filia que es la obsesión
por algo. Y así como hay gente que repele algo, habrá gente que ame o quiera algo con tanto deseo que de verdad siente que no lo puede dejar, por ejemplo, una relación. ¿Qué nos dice de esto? Vamos a escuchar a Paui porque nos va a leer la última cápsula. Sí. Existen diversos tratamientos indicados para ayudar a quienes padecen de fobias y dependiendo de cada caso, algunos son más adecuados que otros, desde el psicoanálisis hasta las terapias conductistas, pasando por una amplia gama de medicamentos para controlar esta ansiedad. Y como las opciones de tratamiento son muy variadas, hay que evaluar a cada paciente en particular. Por ello, se recomienda buscar ayuda conjunta con un psicólogo y un psiquiatra. Esto sería de preferencia. Y fíjate, Lauro, que así como nos dice Pigui, que cada paciente tiene diferente tratamiento o merece más bien diferente tratamiento, también yo te comentaba un poquito lo de la fobia y la filia, que es todo lo contrario. Y algo que de repente me parece fóbico, de repugnante o me da ataque de pánico, puede haber algo a lo que también sudo, me da taquicardia, me da obsesión y puede ser un apego muy fuerte hacia una relación amorosa, hacia una persona, hacia un objeto, hacia una mascota. Wow, sí, estás hablando de la ambivalencia. Exacto. O sea, realmente en muchos aspectos los seres humanos somos ambivalentes. También somos obsesivos en cierta medida. Lo que pasa que en muchas ocasiones no lo recordamos. La obsesión es parte del desarrollo emocional, mental del ser humano. Todos nos podemos poner obsesivos en algún momento y pasa lo mismo con esta situación, Eli. En psicoanálisis hay una frase que nos encanta, que es así: tu temor es tu deseo. Wow. ¿Sí? Quizás eso que temes tanto es algo que inconscientemente deseas. Desde luego, no es aplicable a todo, pero sí en buena medida nos ayuda a entender el proceso del subconsciente o del inconsciente de las personas, en donde, por ejemplo, ese miedo, ese temor de que te vean, ese temor de que vayas a hacer el ridículo. Por dentro quizás está el gran sueño de que te vean. Wow. El gran sueño de poder pasar y que te admiren, ¿no? No todo el tiempo vamos a reconocer esto, ¿no? O la ambivalencia, porque en ocasiones o ambivalencia o contradicciones, ¿eh? En ocasiones tú puedes sentir que algo es placentero y te das cuenta, Eli, que eso pues no está muy bien visto por la sociedad. Sin embargo, a ti te causa placer. Entonces empieza a desarrollarse cierto tipo de culpa en algún momento de tu vida hasta que lo pateas, lo bloqueas completamente y eso también puede constituirse en una fobia. Entonces hay muchos orígenes de las fobias y por eso cuando llegamos a un punto en el que el inconsciente o tu subconsciente nos dice algo más acerca de ti, sale a flote esto que decíamos. Quizás tu temor es tu deseo. Wow. Quizás sea tu deseo. Oye, pues yo creo que algo que las chicas no tienen es la eisoptrofobia. Ninguna chica tiene miedo a los espejos. Al contrario, es una filia. Debería de llamarse eisoptrofilia. Hay quien sí, fíjate que sí hay quien tiene miedo a los espejos. Oye, ya lo sé, sí, es una fobia, sí, fíjate. Sí. Eso no estoy diciendo que sea muy común, pero bueno, sí la vemos con cierta frecuencia. Mucho en los orígenes de la época de los cuentos, esos antiguos, de los espejos esos que tenían unos marcos muy grandes, usaban mucho las velas y proyectaban ciertas sombras en las paredes y hacían como que veíamos fantasmas, ¿no? Sí, no los que vimos con la abuela, clásico, ese espejo de la sala, que no voltearas a ver. Cuando eras niña, pues no tenían luz eléctrica en casa, ¿no? No existía.
Lauro, somos de la Obvio. misma edad. De hecho, me llevas Exacto. 2 años. Oye, pues fíjate que me da mucho gusto que podamos hablar de fobias y de filias, pero ahora, ¿qué tal los tratamientos? Porque hay tratamientos que pueden ser con psicoterapia, pero también hay que decirlo, Lauro. Hay ansiedades que no solo con la psicoterapia la calmas, sino que te tienes que tomar un ansiolítico, un medicamento. Háblanos de esto. Sí, bueno, eso es importantísimo. En muchas ocasiones las fobias las podemos mantener a tope, mantener a raya, porque incluso no son parte fundamental de tu padecimiento. Hemos dicho, puede ser que la ansiedad sea tan grande o el trastorno de ansiedad sea tan grande o se esté desencadenando de manera frecuente ataques de pánico. Entonces, cuando damos tratamiento para los ataques de pánico, para la ansiedad, ves como las fobias empiezan a ocupar nuevamente su lugar, ahí atrás, escondiditas de donde no debieron haber salido tanto, ¿no? Ok. Entonces, el tratamiento es verdaderamente efectivo para muchos tipos de fobias. Sin embargo, no es el único tratamiento específico que tenemos. El tratamiento, con medicamentos, ¿no? También hay terapias de exposición gradual, Ajá. Eli. Como te decía, es muy importante que la persona vaya superando los miedos con esta situación de ir poco a poco, de manera paulatina, exponiéndose a esa imagen o a esa situación. Que tanto le temes, Que ¿no? tanto le temes. Si tú quieres superar algo, pues lo mejor es afrontarlo, ¿no? Es enfrentar la situación. Eso es lo mejor. Sin embargo, bueno, sabemos que puede ocasionar, como decíamos al principio del programa, verdaderos ataques de pánico. También dijimos que hay un tipo de terapia en donde te voy a demostrar con otras personas que están haciendo lo mismo, que están haciendo algo que tú le temes, ¿no? Por ejemplo, agarrar una serpiente. ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces, bueno, pues es Es un bastante, decir, ¿no? bastante común. Es un decir, vas exponiendo de manera paulatina a la persona. Ok. Como dijimos también, Eli, que es un trastorno de ansiedad, también tenemos las técnicas físicas, fisiológicas de respiración, lo que llamamos la respiración diafragmática, ciertas técnicas en donde vamos a poner de manera sistematizada un elemento al que tú le tienes una fobia con un elemento agradable y vamos a ir mezclando, alternando estas situaciones, emociones, de tal manera que no le demos oportunidad a tu cerebro de hacer ese cambio bioquímico rápido. Ok. Y vas a poder relacionar el elemento evento. fóbico con algo que no sea tan desagradable, Ok, ¿no? ok. Hay que saberlo hacer, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, se necesita, como hemos dicho en otros programas, gente que sepa de estas técnicas, no improvisados, porque imagínate que logres lo contrario, imagínate que en lugar de eso, entonces ya empieces a tenerle fobia a más cosas, ¿no? Claro. Fobia a situaciones que antes eran placenteras. Pues, entonces, hay medicamentos, sí, Sí, lo hay, que te iba a preguntar, y si si hay es necesario, Eli, hay que utilizarlos. No olvidemos también que las fobias hacen su aparición, o más bien, Se exacerban, ganan ¿no? terreno, se exacerban cuando tenemos alguna crisis, enfermedades como el cáncer, enfermedades como la depresión, son muy frecuentes y las personas hacen crisis con las fobias. Cuando alguien se está Ganan muriendo, ¿qué terreno. tal las personas que están muriendo a tu alrededor y empiezas a hacer también tú también este tipo de crisis de que sientes que te estás muriendo? Oye, la hipocondría es algo así como también ¿es un miedo a estarte enfermando tanto o es una sí, filia? Sí. Esa es una de las ansiedades, de las fobias especificadas en un punto aparte. Ah, ok. Se Luego vamos a diagnostica ver. aparte. Sí Va. hay hipocondriasis Ok. y también hay fobia social. Entonces Ok. es fobia a las situaciones sociales y fobia A a las las enfermedades. Sin embargo, hay fobias específicas dentro de la hipocondriasis, Ajá. como por ejemplo la fobia al cáncer. Ok. ¿sí? A los tumores. A los tumores, al cáncer, la emetofobia, A ¿no? la sangre. De emesis, Ah, de vómitos. al vómito, claro. Ajá, emetofobia es muy común. Eso lo vemos también en el consultorio, ya dijimos, Ok. la claustrofobia, lugares cerrados,
agorafobia, lugares abiertos, entonces te empieza a dar una crisis de ansiedad, de pánico en una situación de exposición, ¿no? Fobia a las suegras. ¿Qué tal la fobia a las suegras? Que yo no pensé que Fobia a los existiera. payasos. La currofobia, toda la generación que tiene ahorita 25 años a 27, saben de lo que hablo con la famosa película del payaso Eso. Es una verdadera crisis generacional que se vivió, Lauro. Todos esos niños de esa época tienen hoy fobia a los payasos, pero fobia de terror, no sabes. Fobia a las alturas. Sí, y que es lo más común, y a los aviones. Lauro, nos vamos a ir, no sin antes decirle a todo el público que no se pierdan el próximo programa con el psiquiatra infantil Adriano Velo y nosotros, que va a estar hablando también de las ansiedades, cómo se generan en los niños, y a veces lo mal que los padres lo hacemos y los maestros lo hacemos cuando ridiculizamos a un niño cuando algo hace mal, y cómo eso se queda como fijación para una fobia o para una filia. Así que Cierto. Vamos a dar el nombre del ganador de esta película, que es Los Cuatro Fantásticos en DVD, y aquí vamos a hacerlo aleatorio. Pero le quitaste la envoltura, va a parecer que ya la usaste. No, le quité la etiqueta del precio. Perdón. Vamos a ver qué es, déjenme ver porque vamos a echar el random. Muy bien, felicidades. ¿Para quién es la ganadora? Abril FP. Abril FP, que nos mandó la clinofobia, miedo a acostarse en la cama o a irse a dormir. Muy bien. Oye, Abrilita, contáctate con nosotros vía Facebook para que veamos cómo puedes recoger tu DVD, con muchísimo gusto para entregártelo. Y ya sabes que, pues bueno, con mucho cariño te lo damos. A ustedes muchísimas gracias, y seguramente nos vamos a seguir escuchando y oyendo el próximo sábado, Lauro, con este tema interesante. Paui, gracias por tus aportaciones, y pues qué bueno, bienvenida a este programa y que no sea la última vez. Bienvenida, Paui. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Por tu Sonrisa. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. La nueva Amor 100.1 te presentó A tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez.